Si quieres escribir un buen relato, necesitas dos elementos básicos: unos personajes bien definidos y un argumento interesante. Si consigues que tus personajes fascinen al lector, tendrás la mitad del camino recorrido. Para hacer el retrato de un personaje, primero selecciónalo, imagínalo. Puede ser alguien cercano, o mejor, casi desconocido, humano, animal o fantástico. Lo que no sepas, te lo inventas. Cierra los ojos y comienza a ver detalles de su persona: cómo viste, su cabello, su nariz, sus ojos, a qué huele, su timbre de voz, qué tiene en las manos, qué gestos hace. Utiliza los 5 sentidos: la vista, el olfato, el oído, y después utiliza el sexto, la intuición. Fíjate bien en los detalles pequeños: un diente torcido, una forma especial de ladear la cabeza, los zapatos rotos, un anillo en el dedo meñique, un tic nervioso. Esos detalles son los que de verdad identifican y dan vida a tu personaje. Antes de empezar a escribir, debemos tener claramente construidos a nuestros personajes, al menos a los principales. Les haremos una ficha a cada uno, con los datos más significativos de su historia, carácter y deseos. Pero esos son datos que no debemos soltar de golpe en el relato, como si nos quemaran en las manos, sino de un modo equilibrado, poco a poco, tal y como lo vamos conociendo nosotros en las personas que nos rodean, día a día. Los que se inician en el proceso de escritura creativa suelen presentar a los personajes de golpe y desde fuera. Dicen: Luis tenía 16 años y era un muchacho inquieto, poco aficionado al estudio y enamorado secretamente de Virginia. Describiendo al personaje desde el exterior, como acabo de hacer, y con etiquetas psicológicas como las que acabamos de ver, lo que sucede es que la narración de los hechos se detiene. Parece como si el autor, ante la aparición de ese personaje, detuviera toda la escena para dar explicaciones al lector. Todos quietos, que quiero presentaros a un nuevo personaje. Se llama Luis, tiene 16 años y etcétera, etcétera. Con ello lo que hace es que el lector pierda por un momento el ritmo de la narración para escuchar las observaciones del narrador, que por cierto, nadie se los había pedido. ¿Puede imaginarse alguien esa escena en el teatro? Cada vez que entra un nuevo actor en la escena, el autor debería saltar al escenario y darle explicaciones al público. Verán ustedes, este muchacho tan guapo es el sobrino de Alberto, ese de allí que tiene unos bigotes gigantescos. Porque ni siquiera en la vida real sucede así. Si un amigo nos presenta a su hermana, simplemente nos dirá su nombre y algo más, lo que estudia o en qué trabaja, o tal vez alguna afición que sabe que compartimos los dos, pero poco más. La discreción es una virtud, y no sería oportuno que nuestro amigo nos contara en el primer momento de sopetón que su hermana acaba de romper con el novio, que iban a casarse y que tiene ya el vestido de novia en casa. Porque, en fin, tal vez esas informaciones no nos interesen a nosotros, ni a los lectores, a no ser que poco a poco nos vayamos interesando por esa mujer y en ese proceso la vayamos conociendo. El arte de vivir, ni más ni menos. Así que te recomiendo otras fórmulas sacadas de la vida real. Para dar a conocer a un personaje se pueden utilizar técnicas muy variadas. De este modo se evita la monotonía de presentar siempre a los personajes describiéndolos. Estas son algunas maneras. Primero, por lo que hace. Por ejemplo, si hacemos que nuestro personaje cierre la puerta de un portazo, le estamos caracterizando mejor que si decimos sencillamente que era una persona violenta. Esa es la diferencia entre mostrar y narrar. Si decimos lo que hace, lo estamos mostrando. Si decimos cómo es, lo estamos narrando. Y tiene más fuerza mostrar, no lo dudes. En segundo lugar, por lo que piensa. Por ejemplo, un personaje piensa que todo el mundo le odia. De ese modo podemos transmitir que es una persona insegura y un poco desequilibrada. Podemos incluso escribir un monólogo interior y de ese modo se nos presenta a sí mismo ante los lectores, sin ningún narrador intermediario. En tercer lugar, lo podemos presentar por lo que dice. Nuestro personaje es alguien muy tímido. Podemos darlo a conocer haciendo que en una conversación solo participe mediante monosílabos, por ejemplo.
Podemos presentarlo por cómo habla. La forma de hablar particular de las personas es uno de los elementos más definitorios, tanto de su nivel cultural como de su origen geográfico. El modo particular de hablar, su idiolecto o la jerga, si está bien conseguido, retrata mucho mejor a un personaje que todo lo que de él podamos decir. En quinto lugar, por una peculiaridad. Imagina a alguien muy inseguro y nervioso. Bueno, pues podemos caracterizarlo haciendo que se ría después de cada cosa que dice, e incluso que se tape la boca con la mano cuando lo hace. En sexto lugar, por lo que opinan otros personajes de él. Uno de ellos puede estar hablando con un tercero y comentarle: ayer conocí a Laura, es una chica preciosa, pero un poco extraña. Me dio la sensación de que no se sentía a gusto consigo misma, como si pensara que los demás solo son capaces de ver su aspecto físico. De este modo, cuando Laura aparezca de modo directo en el relato, el lector ya sabe algunas cosas de ella. ¿No te ha sucedido eso a ti algunas veces? Ahora te toca a ti. Recupera algún personaje de tu infancia que no sea un familiar cercano. Tenemos ya una primera imagen. Ahora se trata de continuar, de desarrollar la historia a partir de esa imagen inicial, cuidando de manera muy especial al personaje. Tendremos que fijarnos en el desarrollo de la acción, pero esa acción irá centrada, en este caso, alrededor de ese personaje, en el que los acontecimientos deberán provocar algún cambio, que dará lugar al desenlace. Al personaje tiene que sucederle algo, por lo tanto, algún suceso que le lleve a evolucionar, que le haga reaccionar de manera personal y además imprevista, sin descuidar la verosimilitud de los sucesos y la del propio personaje. ¡Ánimo, que tú puedes hacerlo! Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!